Cada vez que pase un día que no estás yendo al gimnasio, que no estás entrenando, tienes que pensar que te estás acercando al cáncer. Mi padre dio le consejos cuando él ya se jubiló. Comenzó a los 70 años. Pero él antes de eso comía mal, fumaba, o sea, muchas cosas negativas. ¿Pero por qué consideras que hay personas que prefieren hacer el cardio que ir a levantar las pesas? Entrenar, hacer ejercicio de fuerza es súper aburrido, tedioso, monótono. No es divertido. Nuestro desarrollo de masa muscular cada vez es más lento. Mantener o crecer pues un 0.03% al año, que ¿sabes qué? Lo tomo. Yo veo muchos influencers, no hagas esto y haz esto, no hagas esto. Yo creo que no hay movimiento mal hecho, quizás no tan eficiente. Mucha gente a veces se aboca solo en, bueno, voy a entrenar y entrenarme a dar lo que yo quiero. Pero no se dan cuenta que tú entrenas una hora, ¿no? Pero todo el resto de horas, ¿qué haces? Y ahora repentinamente todo el mundo está buscando el like en Instagram por decir que Ozempic hace perder masa muscular más que cualquier otra cosa, ¿no? Si lo vemos como la solución milagrosa que nos va a evitar tener que cambiar nuestro estilo de vida, nuestras decisiones del día a día, es un gran aliado, pero no es milagroso. Entonces, iniciemos con metas alcanzables, 20 minutos 3 veces por semana, o sea, una hora de tu semana. No, si no tienes una hora en tu semana, hay muchas cosas que replantear en tu vida. Que si me dices, no, es que el trabajo no me deja, ok, estás trabajando para comprarte el ataúd más bonito. Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida al podcast del método antifrágil, el único podcast en donde hablamos 100% sobre salud masculina, y quienes hablamos de eso somos profesionales de la salud en distintas áreas. Y el día de hoy tengo la suerte de tener al frente mío a un amigo, no solamente es amigo mío, es colega también, y es un especialista en medicina del deporte, de los pocos que quedan, porque es una especialidad que lamentablemente en algunos lugares ya no se está incluso haciendo, como en el Perú. Quiero darle la bienvenida al doctor Jaime León. Hola Jaime, gracias por venir. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Jaime, tengo que hacerte la pregunta de rigor que le hago absolutamente a todos los invitados en este podcast de salud masculina, donde solamente hablamos de salud masculina. ¿Qué es un hombre para ti? ¿Qué es un hombre? A ver, bueno, si hablamos del punto de vista biológico, ¿no? Vamos a decir que el hombre pues es el que tiene el cromosoma XY, el que produce espermatozoides, ¿no? El que produce testosterona en cantidades que le permite tener todas estas características de masculinidad, ¿no? Llámese fuerza, llámese vigor, y la parte pues esta de la sexualidad es lo que determina básicamente, ¿no? El ser humano varón, ¿no? El hombre. Básicamente un poquito por ahí iría la cosa desde ese aspecto, ¿no? Vamos a hablar un poco. Ahora que ya pasamos esa pregunta que puede ser un poco tensa, quiero No, decirle... Bueno, pero chévere. Quiero decirle a la persona que está escuchando este podcast, les voy a decir algo incómodo. A partir de los 30 años, tú estás perdiendo cada año masa muscular. Y quizás ahorita no lo sientes mucho, quizás en tus 30 no lo sientes mucho, en tus 40 no lo sientes mucho, quizás incluso hasta en tus 50 no lo sientes mucho, porque la genética te bendijo como lo hizo con Jaime, que acá vamos a poner una foto de cómo eras cuando tenías 3 años, es esa foto, ¿no? Sí, año y medio. Creo. Año y medio, pero yo digo 3 años porque eres una pequeña mole, que tiene que ver mucho la genética, pero que en algún momento lo vas a sentir, lo vas a terminar sintiendo. Y a mí me gustaría, Jaime, como especialista en medicina del deporte, que me expliques la sarcopenia como si yo tuviera 45 años y en mi vida haya pisado un gimnasio. A ver, es un tema que creo que se habla muy poco y definitivamente tiene que ver mucho con la salud en general del ser humano, tanto varón como mujer. Y específicamente hablando del hombre y de lo que hablábamos anteriormente, de la masculinidad, de la testosterona, ¿no? Y de la fuerza, como dices tú bien, a partir de los 30 hay un declive, ¿no? en esta masa muscular que al final termina siendo pues nuestro soporte, ¿no? Pero ojo que siempre hablamos de masa muscular y hay que añadir siempre el término también de masa ósea, porque las dos van muy relacionadas. Claro. Y la sarcopenia básicamente se refiere al término de la pérdida, ¿no? Constante de masa muscular. A partir de los 30 se produce un declive, y a partir de los 40, 45 y 50 incluso el declive es mayor, ¿no? Se habla de 1% por año a partir de los 30, pero después incluso se habla de más, 1.5 a 2%. Y tenemos que relacionarlo también con la pérdida de masa ósea, o sea que van las dos en paralelo, ¿no? Y es una cuestión que tiene influencia a todo nivel. A nivel metabólico, a nivel sexual, a nivel de todo aspecto de vida, incluso
yo digo, a veces ya encarando un poquito la parte de la adultez mayor a nuestra independencia. Totalmente. ¿No? Persona sin masa muscular, persona con pobre masa ósea, va a estar muy condicionada. ¿Y qué le está pasando a ese señor de 45 años que en su vida ha pisado un gimnasio? Entra con un déficit de más de una década, donde está comenzando ya a perder de manera acelerada su masa muscular. Esto va a limitar, por un lado, su metabolismo, como primero, va a limitar su producción de testosterona y también lo va a condicionar a muchas otras múltiples enfermedades asociadas que también van a tener cierto grado de incidencia con relación a esa masa muscular. Y una muy común y muy frecuente, que además yo siempre se las digo y les recalco a todos, y es la famosa diabetes o prediabetes o resistencia a la insulina. Porque cuando tenemos menos músculo, tenemos menos receptores de insulina, por lo tanto vamos a perder esa sensibilidad a la insulina y vamos a irnos hacia ese estado de resistencia a la insulina, prediabetes, y vamos a acabar teniendo diabetes. O sea que tener masa muscular es tan importante para prevenir la diabetes que no se está además esto difundiendo mucho, ¿no? ¿Cuántos años tiene Jaime? Yo ya estoy a puntito de cumplir 50. Ya. ¿A qué edad se ve que esta deficiencia, este deterioro de no haber cuidado tu masa muscular se acelera o ya empieza a generar problemas? Yo te diría que muy cercano a los 40. ¿No? Ya. Y esto obviamente es individual, ¿no? Y a ver, valoremos un poquito también el contexto, ¿no? Porque no es lo mismo una persona, por ejemplo, que no entra a un gimnasio y que no hizo ejercicio de fuerza, pero se mantiene activa, ¿no? Claro. Y camina, y corre, y hace por ahí algunas otras actividades, otras modalidades de ejercicio, ¿no? Entonces también vamos un poquito a valorar el contexto, pero una persona sedentaria, por lo general, ya que tiene arriba de los 35, entonces ya va a comenzar a sentir algunas cosas, ¿no? Y basándonos en eso, y que yo por lo que tengo entendido, claro, ahí empieza a los 30, se puede empezar a sentir a los 40, pero ya la acelerada brusca se da más o menos a los 60. Sí. Y tú estás en los 50, ¿no? Entre los 40 y los 60. Bueno, vas a cumplir 50, discúlpame, no te quise ofender. Muy bien, muy bien. Pero ¿te pasa que estás encontrándote quizás con amigos de la infancia, con gente con la que has parado toda tu vida, con gente con la que has crecido, y con qué te estás encontrando? Mira, yo te diría que, claro, al final uno también, yo digo, se dice mucho, ¿no? Uno es lo que come, yo también digo, uno es lo que se mueve, y yo también digo, uno es con quien se junta, ¿no? Totalmente. Entonces, al final, sí, mi círculo quizás más cercano es gente muy afín y gente que está un poquito con el mismo propósito de vida, ¿no? De vida saludable, de entre y todo. Pero sí, como dices tú, uno va a una reunión de exalumnos, por ejemplo, y claro, te encuentras con gente acabada. Muy acabada, ¿no? Hablando en todo sentido, ¿no? A veces por ahí hay detalles que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero hay gente que a veces incluso por el sobrepeso, por alguna lesión, le cuesta pararse de la silla, le cuesta estar mucho tiempo de pie, le cuesta recoger algo del suelo. O sea, son pequeños detalles. Seguramente, y vamos a hablar en el transcurso de estos minutos, hay cosas muy importantes en cuestión de la masa muscular, pero también hay pequeños detalles que a veces ni siquiera se observan o pasan desapercibidos y que solo la persona que los tiene es capaz de reconocerlos, ¿no? Claro. Como estas pequeñas cosas que te digo, o sea, hacer pequeñas acciones del día a día, ¿no? Las actividades de vida diaria. Y estas pequeñas acciones a veces son difíciles, ¿no? Agacharse, las personas que tienen hijos pequeños, pues sentarse a jugar con los hijos, les es toda una tarea, ¿no? Titánica. El ritmo. Es titánico. A veces yo he tenido pacientes que a veces me han dicho, después de perder estos 10 kilos, o 15 o 20, o lo que sea, porque bueno, sabes que tratamos pacientes con mucho sobrepeso, mucha obesidad, me han dicho, ahora ya puedo jugar con mi hijo. Claro. De 10 años. Eso a mí me mueve, ¿no? Y digo, qué importante eso, ¿no? O sea, esa es la razón por la que yo entreno, ¿no? Y mucha gente piensa que primero envejezco y luego me debilito. En realidad es al revés. Primero te debilitas y luego envejeces. Primero pierdes esa masa muscular, esa movilidad, esa flexibilidad, y luego envejeces. Pero a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Ahora, yo quiero agregar... lo que dices es tal cual, ¿no? O sea, al final, envejecer yo creo que significa eso, ¿no? Es ir perdiendo esa calidad de vida de manera progresiva, a veces dramática, por la pérdida de masa muscular y masa ósea, que al final nos termina incapacitando, ¿no? Yo digo, para mí hay un parámetro muy claro en cuanto al envejecimiento, y es
la postura y el andar de las personas, que se devalúa muy poco, ¿no? Y tú fíjate una persona y compara a dos personas de la misma edad, cómo es su postura y cómo es su andar. Ahí te das cuenta. La persona que llevó una mala vida, que no se cuidó, que no entrenó, que no come bien, que no descansó, que no llevó una vida saludable, pues tiene una postura totalmente distinta. Totalmente encorvado. Encorvado. Totalmente, ¿no? Y el caminar, el andar, ¿no? Se balancea, sí. Lento. Y yo te digo, y lo vemos, además compartimos un mismo club al cual frecuentamos. Y tú ves ahí las personas, ves al activo y al inactivo. Y es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, yo tengo a mi padre y te lo comenté que ya va a cumplir los 85 y no, hace un video de tu papá hace carreras de velocidad. ¿Tienes videos de él ganando? Ahora lo han entrevistado mucho porque además lo estamos auspiciando y con los auspicios lo entrevistan a y los todo, 85. ¿no? Ahora tiene 84, él está ilusionado en cumplir 85 porque pasa a una nueva categoría. Un poco más papaya, quizás. Un poco más papaya, exacto. Pero ahora va a comenzar a batir los récords porque cuando llegó a los 80... batió todos los récords que te imagines. Él es campeón sudamericano, tiene el récord sudamericano de 100 metros planos. ¡Qué locura! 14.88. Para la gente que sabe atletismo, vas a ver que eso es un súper tiempo. Más que yo te lo puedo asegurar. Yo creo que sí. A mí me pasa también que a veces, el otro día estaba remando en ese club y vino un señor de 80, que es uno de los señores que yo he visto que más puede cargar en piernas en la prensa. Se sentó a mi costado y me empezó a corregir. Y remó igualito que yo y me corrigió todo el rato y me pareció bravazo y fue como, lo único que yo quiero es eso, ¿no? Es esa autonomía. Exacto. Yo quiero agregar un par de cosas más sobre la masa muscular, porque de ahí se nos viene, ahorita vamos a hablar de Ozempic, de semaglutida y de masa muscular, y yo quiero escuchar en tu opinión qué es más importante, si es perder grasa o ganar músculo, lo vamos a hablar ahorita, pero me gustaría saber, me gustaría agregar que una de las principales razones por las cuales tú tienes que cuidar tu masa muscular está en esta autonomía de la que está hablando Jaime. A veces no nos damos cuenta, pero estas pequeñitas lesiones que aparecen en los adultos, de pucha, ahora mi rodilla, pucha, ahora mi columna, eso no es nada más que pérdida de masa muscular que le daba soporte a esa articulación y ahora tu articulación depende de tendones delgaditos, cada vez más delgados, de cápsulas articulares cada vez más desgastadas, porque no tienes ese músculo que está ahí dándole soporte. Entonces toda esa articulación trabaja 3, 4, 5, 10, 15 veces más. Pero para mí hay uno que te va a hacer pensar y reflexionar y vas a decir, no, ya, por eso tengo que entrenar. Y es que se considera que el músculo es el escudo metabólico contra el cáncer. Y la gran mayoría de estudios se ve pues que a mayor cantidad de músculo, menores tasas de cáncer. ¿Qué significa esto? ¿Quieres que no te dé cáncer? Tienes que tener buena masa muscular. Y cada vez que pase un día que no estás yendo al gimnasio, que no estás entrenando, tienes que pensar no en, ya ok, no me voy a poner más fit. No, tienes que pensar que te estás acercando al cáncer. Ahora, tiene que haber una buena noticia, ¿no? Una persona de 50 años puede revertir esto de alguna manera. Yo creo, es una de las cosas que yo comento siempre, ¿no? La mala noticia cuando no has entrenado y no has trabajado la fuerza, ¿no? Tan importante, es que claro, has perdido un tiempo, ¿no? Pero la otra buena es esa, ¿no? Lo que acabas de decir, que es el tiempo, lo puedes recuperar. Puedes recuperar tu masa muscular, tu masa ósea, puedes comenzar a cambiar un poco el curso de tu vida y el pronóstico de muchas enfermedades, como dices, como el cáncer y como lo que hablaba yo de la diabetes, o sea, tan importante. Así que se puede girar eso, ¿no? Y trayendo un poquito a colación lo que hablaba de un poco de mi padre. A mi padre yo le di consejos cuando él ya se jubiló. La gente dice, toda la vida este viejito, qué bueno. No, para nada. Y algún día bueno, él lo sabe, ¿no? Yo no le quiero pinchar el globo, como se dice, ¿no? Pero no, él comenzó a los 70 años. ¡Manja! Comenzó a los 70. Él comenzó el atletismo a los 75. Y ahora tiene 84, o sea, hace 9 años. Pero él antes de eso, no. Él comía mal, fumaba, o sea, muchas cosas negativas. Entonces, cambiamos un poco el paradigma de que, bueno, ya, entonces no hice nada, como dices tú, y ya. Es muy tarde. Ya es muy tarde, no. Él comenzó a los 70. Y comenzó con fulbito, porque le gustaba mucho el fulbito. Y de ahí entró en el atletismo. Entonces, un poquito, yo creo que lo que uno se tiene que llevar es que, sí, está bien, hemos perdido un tiempo. Y no lo vamos a negar, si hubiéramos entrenado y si hubiéramos llevado una vida diferente, el presente sería distinto. Claro. Pero se puede recuperar eso, ¿no? Y se puede recuperar y lo demuestro además con este caso tan cercano, ¿no? Pero pasa en el día a día, ¿no? Me pasa con muchos pacientes que
cambian totalmente el curso de su vida comenzando. Ahora, hay un tema muy difícil y esto vamos a concordar y seguramente te pasa también. O sea, entrenar, hacer ejercicio de fuerza es súper aburrido, tedioso, monótono, no es divertido, no lo haces en grupo, no tienes un rival. Claro. Entonces, por eso que el progreso tampoco es como que bien, mejoré mi tiempo mucho. También, entonces no ves, no te cuelgan una medalla como en una maratón, claro. ¿no? Que vamos a hablar de eso. Por eso que también estas otras variantes, ¿no? El tema del CrossFit, del Functional y estas cosas, entraron pues un poquito ¿no? a tener mucho más auge por esto, ¿no? Claro. Porque al final sí es verdad que es así, pero es que lo tenemos que ver como lavarse los dientes, yo digo, ¿no? Como tomar agua, es que es parte de nosotros. Y a ti te ha pasado que te cuesta, seguramente un montón de días te cuesta un montón. Y a mí también, a pesar de que este año, así como cumplo casi 50 ya, estoy cumpliendo 35 años de haber entrado a un gimnasio por primera vez. Man, ya. Y me acuerdo porque fue agosto de 1991. Ya, pero que probablemente entraste... algunos no habían nacido. Yo no había nacido. No, mentira, yo tenía 6. Pero que entraste y no volviste a salir. Nunca he vuelto a salir. Ya. Y yo te puedo decir que la primera vez que entré a un gimnasio debe haber sido en el 2000 y no regresé hasta el 2010 y de ahí no regresé hasta... porque yo no podía, odiaba el gimnasio y ya viene con el tema que vamos a conversar ahorita. Yo soy relativamente nuevo en acudir al gimnasio. Es más, con cierta frecuencia, con regularidad. Ya meterme y hay varias razones y es a lo que vamos a conversar ahora. Te quiero poner un caso muy similar a los que atendemos juntos en el programa. Un hombre de 45 años que llega a consulta y te dice: Jaime, buenazo, pero yo odio el gimnasio, no voy a entrar. ¿Cuál es el esqueleto que le armas a esta persona? ¿Cómo la ayudas? Yo creo que, porque claro, podemos hablar de recomendaciones, escenarios ideales, pero aquí, como siempre lo decimos, hay que personalizar las cosas. Porque si no vamos a ir, es como cuando iniciamos un programa, ¿no? Tanto para pérdida de peso o lo que sea. Si yo te doy un tipo de dieta que tú solo puedes seguir una semana, es como una pastilla que no tomas. O sea, no sirve absolutamente de nada. Y el contexto del entrenamiento de fuerza es muy particular, ¿no? Hay mucha gente que me dice: a mí me encanta ir al gimnasio, ¿no? Me motiva. Estoy en un ambiente con gente que está ¿no? en la misma onda. Y hay gente que dice: no, yo odio el gimnasio. Odio los espejos, la gente, esperar las máquinas, ¿no? Entonces... es que el ambiente puede ser un poco agresivo. Claro. Yo creo que bastante, Sobre ¿no? todo cuando te sientes poco apto, estás empezando, no entiendes, no conoces las máquinas. ¿Cómo te ves? ¿No? Y te comparas, ¿no? Y ves al lado que es un tipo 100 kilos puro músculo y al lado, si eres mujer, una chica figurita, ¿no? Que hasta se le ven los abdominales, ¿no? Como hay. Y conozco chicas, además que las admiro, y, que a veces tienen 2 hijos, 3 hijos y entrenan y tú dices: no entiendo, ¿no? ¿Pero qué haces con ese pata que viene y te dice: Jaime, hagamos, pero yo no voy a ir al gimnasio? Me parece perfecto. Entrenemos en casa. ¿Ah? Y en el programa tenemos, felizmente, ahora infinidad de entrenadores, ¿no? Infinidad de sesiones. Entonces yo creo que esto da una ventaja súper grande, ¿no? Porque ya es como, te la estoy poniendo tan fácil que no te puedes negar, ¿no? Y se puede lograr más que suficiente en casa. Se puede lograr. Sobre todo en estadios iniciales, yo creo que los primeros meses se puede lograr muchísimo. ¿Cómo ¿no? le estructurarías un poco ese programa? Como para que la persona que está escuchando esto diga: man, ya voy a copiarme eso. Mira, yo creo que, a ver, yo siempre, y sobre todo, a mí me gusta hablar de los casos más difíciles, ¿no? De los pacientes que por ahí son más reacios, que de hecho tenemos muchos de esos, ¿no? Yo digo, hagamos cosas que sean alcanzables, ¿no? O sea, pongamos metas alcanzables. A veces la gente dice: es que tengo que 1 hora, ¿no? Para empezar el tiempo. Claro. El tiempo, 1 hora. Entonces digo: no hagas 1 hora, haz media hora. No hagas media hora, haz 20 minutos. Claro. Hay estudios que incluso hablan de que uno puede hacer 2 sesiones de 10 minutos, ¿no? En el día, 10, y eso también tiene beneficios. Más que suficiente. Entonces, hagamos las metas que realmente puedan ser alcanzables para nosotros. Entonces, en cuanto al tiempo, mira, hasta 20 minutos yo les digo al día. Y yo les pongo el ejemplo, ¿no? Yo prefiero que hagan 1 hora a la semana, no al día, a la semana, repartido en 3 sesiones de 20 minutos, y eso es todo lo que yo te pido para iniciar.
Entonces, iniciemos con metas alcanzables. 20 minutos 3 veces por semana, o sea, 1 hora de tu semana. Claro. O sea, no me digas que nos tienes 1 hora en tu semana. No, si no tienes 1 hora en tu semana, hay muchas cosas que replantear en tu vida. Totalmente. Porque si me dices, no, es que el trabajo no me deja, ok, estás trabajando para comprarte el ataúd más bonito, porque así es como va a terminar la cosa, ¿no? Exacto. Y como ahora escucha, la única puerta que no se abre es la del ataúd. ¡Ah, la miércoles! Fuerte, lo escuché ahora, no sé en dónde lo escuché, pero le caí y dije, wow, es verdad. Ahora sí y está fenomenal. Sabemos que se puede lograr desde casa resultados alucinantes y se puede cambiar por completo tu vida. Yo lo que les puedo decir es que desde los 27 años que empecé a entrenar, ya estoy cumpliendo 14 años entrenando. 10, 27, 37, sí. 14 años entrenando. Los primeros 10 años han sido en mi casa, con mis mancuernas, y por eso en parte... Con tus ligas. Con mis ligas, con mi barra, me compré también mi press, o sea, fue todo en casa y logré cambiar por completo mi composición corporal y lidiar y luchar y poder mantener esta enfermedad de obesidad, claro, con las idas y venidas que tiene, ¿no? Pero quiero también decirle a la gente que ya hubo un momento, después de 10 años, en que dije, pucha, creo que ya me toca ir al gimnasio, ¿no? Te lo quiero preguntar a ti como especialista, en casa o en el gimnasio, ¿no? ¿Cuál es, a fin de cuentas, el óptimo, el mejor? El mejor es el que se acomoda a uno, porque ahora también hay gente que se arma su gimnasio en casa. Y ahora mucha gente vive, sabemos, en edificios, y los edificios ahora tienen un super gimnasio. Sí, eso es bravazo. Ayer me decía un paciente, acabo de descubrir el gimnasio que tengo y es alucinante. Qué chévere, qué suerte. Qué suerte, le dije, o sea, aprovéchalo. Me dijo, es que la verdad nunca había entrado. Y ahora que comenzamos con las clases, entrenamientos, dije, voy a probar. Y he entrado y está alucinante, tiene unas máquinas mejor que los gimnasios. Le dije, aprovecha. O sea, hay gente que ni siquiera sabe lo que tiene. Y en realidad no necesitamos mucho. No necesitamos mucho, la verdad. Si queremos armarnos algo en casa, hay unas mancuernas regulables que tienen hasta una cantidad de peso importante. Pones una barrita para hacer cosas de piernas, que es súper importante. Además, podemos hablar también de que es importante trabajar las piernas. Yo sé que muchos hombres, si estamos hablando de hombres, les gusta mucho trabajar tronco, ¿no? Cintura para arriba, y la mayor cantidad de masa muscular está en los miembros inferiores. Así que importante. Si queremos mejorar la testosterona, sabemos que tenemos que entrenar y vamos a hablar de eso, pero la mayor cantidad de masa muscular está en los miembros inferiores. Un poquito más la relación en mujeres es más alta, ¿no? 60-40. Las mujeres tienen 60% de su masa muscular en piernas y 40% más en la parte superior. Hombres es 55-45, ¿no? Pero no está tan lejos. No, o sea, siempre es más. Tenemos que trabajar miembros inferiores. Eso de que solo el bíceps, solo el pechito, eso no va a repercutir, ¿no? De manera importante. Pero en casa, si podemos hacer algo y armar algo en nuestra casa, súper bueno también, ¿no? A mí me gusta salir, ¿no? Porque desconecto un poco también y sí, me gusta. Pero también soy un poco antisocial en el sentido de entrenar, ¿no? Yo encontré eso en el gimnasio también. El salir, el ver otras personas. Exacto. Entonces, ya saben, ¿no? Tenemos evidencia de personas de 70, 80 años que pueden empezar a los 70, 80 años y desarrollar masa muscular y mantenerse mejor y cuidarse mejor. No es necesario tampoco tener que ir a un gimnasio todos los días. Yo les he contado mi experiencia personal. Durante 10 años entrené en mi casa con mis mancuernas. Tengo un montón de mancuernas. Para mí hubo un momento en el cual dije, pucha, ya creo que he alcanzado un límite. Pero ya era una persona que no podía pasar un día sin entrenar. Ya era mi vacilón, ya se había convertido en parte de mi identidad. Claro. Sigue siendo aburrido, no es algo que a veces anhelo, aunque a mí sí me ha pasado algo. Yo ahora sí anhelo entrenar. Algo cambió en mi cabeza. Es el momento en el que escucho mis podcasts. Es el momento en el cual escucho sobre creación de contenido. Se ha convertido en un espacio muy, muy íntimo, muy, muy, muy importante para mí. Y también me pongo como tú, que no le hablo a nadie, pero tienes tus patitas de gimnasio con los que te saludas nomás como que, hey, papá, chiquito. Claro. Y ahí viene algo importante, la comunidad. Una de las principales razones por las cuales los seres humanos en la actualidad están enfermando es por la soledad.
está generando muchísimos problemas al punto de que los seguros americanos en Estados Unidos, por tratar en psiquiatría y en psicología a las personas, es de lo que más les pagan a los seguros porque es un problema de salud mundial. Ahora quiero hacerte una pregunta, pero quiero que seas técnico, pero de manera simple. ¿Ya? ¿Cuántas veces por semana? Para el iniciador, yo recomiendo 3. Para el que ya está entrenando hace buen tiempo. 4 o 5. Ya. ¿Cuántas series? Series. Yo dividiría grupos musculares por grupos grandes. Hazlo. Grupos grandes, grupos pequeños. Si estamos hablando de los grandes grupos musculares, ¿no? O sea, hacer miembros inferiores, yo creo que si uno entrena 4 o 5 veces debería dedicar la mitad del tiempo, dos entrenamientos por semana. Ya. Yo soy muy específico con los entrenamientos de piernas. Tenemos que tener buen volumen de series, ¿no? Y hacer por lo menos, yo hablo de un rango de aprox 24 o 25 series. A la semana. Por sesión. Por sesión, wow. Sí. Ya, okay. Y de grupos... De todos los grupos musculares de las piernas. Sí. O sea, sumas todos los grupos musculares de las piernas, 24. Yo diría unas 24 series, ¿no? Ya. O sea, unos 6 ejercicios, 4 series, Ya. aprox, más o menos. ¿Y repeticiones? Repeticiones, ahí yo te diría un rango variable entre 8 a 15 aprox, ¿no? Dependiendo un poquito de que estés buscando, pero más o menos entre 8 y 15 debería ser el rango que uno debería utilizar. La primera serie de aproximación, una serie no suave, y después ya elevar un poquito ese peso a un rango que te permita hacer entre 10 a 12, ¿no? La primera puede ser 15, después 10, 12 o hasta 8 un poco, ¿no? Y esto yo digo, en piernas y en espalda también deberíamos hacer un rango porque hay muchas áreas, muchos grupos musculares, entonces por ahí los dos deberían ser entre unas 24 series aprox por día de entrenamiento, ¿no? ¿En qué universidad hiciste tu especialidad? En la Universidad de Barcelona. La Universidad de Barcelona. Sí. ¿Ha cambiado mucho lo que te enseñaron en ese momento a lo que has visto en tus actualizaciones? Yo diría que no tanto. Ya. No tanto. Sigue siendo lo básico. Sí, sigue siendo lo básico. ¿Ya? Y en torno a eso, yo tengo una pregunta. Quiero que me ayudes con mi entrenamiento. Yo soy una persona que no hace, no calienta casi nunca, pero hago 2 series de aproximación para empezar y de ahí arranco. ¿Qué opinas? ¿Me recomendarías que debería de entrenar? ¿Me recomiendas que debería subirme a la elíptica 20 minutos o a la caminadora? Yo eso creo que es un gran error, ¿no? Ahí estamos perdiendo tiempo. O sea, cuando uno va a entrenar fuerza y una serie de aproximación, 2 si quieres como mucho y ya está. Y a darle. ¿No? Y darle a hacer un poquito de estiramientos al inicio, ¿no? O entre serie y serie y ya está. Y yo algo que también practico mucho y que lo recomiendo, de hecho leí hace unos meses un estudio que hablaba sobre eso, es cuando ya estás en un cierto nivel hay que optimizar los tiempos, super series. O sea, yo creo que super seriar, yo casi que ya lo hago indefectiblemente en todos mis entrenamientos y trabajo grupos musculares antagónicos, ¿no? A la vez, es decir, si estoy haciendo espalda o con tríceps, ¿no? Como voy a hacer menos series de tríceps, entonces por ahí le meto 2 ejercicios de espalda y uno de tríceps, ¿no? Entonces así voy combinando. ¿Y por qué muchas 38% se ahorra en el tiempo. Haciendo 38% haciendo super series y tienes una eficiencia más o menos casi similar. Ya. O sea, ahorras tiempo con la misma eficiencia, con el mismo desarrollo de masa muscular. Sí. Claro, lo otro también es que yo ya llevo 13 años entrenando, tú ya llevas la edad de los picapiedra. Sí. Nuestro desarrollo de masa muscular cada vez es más lento. Totalmente. Y en un momento nos vamos a poner en un plan de simplemente es mantener o crecer pues un 0.03% al año, que sabes qué, lo tomo, ya claro. No me importa. Pero ¿por qué consideras que hay personas que prefieren hacer el cardio que ir a levantar las pesas? Bueno, yo creo que prefieren básicamente por la motivación. Porque como hablábamos antes, es cero motivante agarrar y cargar unos hierros, como dicen a la antigua, y simplemente levantarlos por hecho de levantarlos. Y además ver poco progreso por ahí en el tiempo, después además que llevas ya un tiempo trabajando, ¿no? En otros tipos de ejercicios pues tienes la motivación, tienes el equipo, tienes un rival, tienes unos tiempos a vencer. Aquí no, eres tú contra ti y ese peso que no puedes seguir subiéndolo.
Claro. Entonces es muy desmotivante, es muy monótono, es aburrido. Es hasta frustrante. Es frustrante, entonces yo entiendo a mucha gente por qué quiere correr, por qué quiere nadar, por qué quiere jugarse una pichanguita, por qué quiere jugar frontón y muchos otros deportes, que yo digo que además está bien, no está mal. O sea, no está reñido con el tema del ejercicio de fuerza, pero tenemos que combinarlo y hacer. Y de hecho, esa era una de las cosas que yo también estoy haciendo, ¿no? Antes yo hacía mucho pesas, cuando inicié, mucho, y no hacía absolutamente nada de ejercicio cardiovascular, de ejercicio aeróbico. Y poco a poco he ido combinando. Es más, últimamente lo estoy combinando más, ¿no? Y hago ahora una relación de si entreno 6 veces por semana fuerza, me obligo a hacer, no, ahora 5 veces por semana fuerza, me obligo a hacer 2 entrenamientos aeróbicos o hasta 3. O sea que no tienes un día de descanso. Tengo un día de descanso y tengo un día que hago solo ejercicio aeróbico, y de los 5 días que hago ejercicio de fuerza, le meto 2 de cardio al final de la sesión de entrenamiento de fuerza. Entonces, vamos a hacerlo más chévere todavía. ¿Cómo es una semana de entrenamiento de un médico especialista en deporte en la Universidad de Barcelona? A ver, yo arranco siempre, el día que arranque, que tendría que ser normalmente lunes, ¿no? Voy a poner el día que arranque, siempre yo inicio con piernas. Ya. Creo que es, porque el día que arranque me refiero que es el día después del día de descanso, ¿no? Que normalmente puede ser sábado o domingo. Entonces, ese día yo entrenamiento de piernas, solo piernas. Trato de hacer piernas 2 días, entonces un día hago todo lo que sea la parte anterior, ¿no? Cuádriceps, bueno, pantorrillas siempre hago en todas las series. Pero antes de que te interrumpa, quiero saber si hay una razón específica por la cual haces pantorrillas siempre. Siempre que entreno piernas. Ajá. ¿No? Las pantorrillas, que es un músculo ahí un poco olvidado, ¿no? Y que además a mí, yo he tenido hace un par de años una lesión a nivel del tendón de Aquiles por hacer carreras de velocidad. Y era porque las dejaba olvidadas normalmente las pantorrillas, las entrenaba poco. Y hay un tema también importante, que es las usamos todos los días, cada día y en cada momento. Dicen que las pantorrillas es el segundo corazón. Tal cual. Entonces, ya te imaginarás, ya saca tus conclusiones. Exacto. Bueno, sí, entonces... el retorno venoso, ¿no? Sí. Y los problemas de insuficiencia periférica y las varices están mucho porque esas pantorrillas están inactivas, no caminamos y no las entrenamos, Y ¿no? imagínate que tu pantorrilla pues vaya perdiendo masa muscular al punto de que es chiquitita. ¿Cómo bombeas la sangre de retorno? Y este tema de las lesiones de tendón de Aquiles que se pueden ir dando en el tiempo, ¿no? Y Claro. para la gente que corre, también ojo con eso. Claro, ahora vamos a hablar de los bunny runners. Sí. Y bueno, entonces 2 veces es- a la semana. Sí, tus lunes piernas. es piernas siempre, o el día que yo 24 inicio. series. 24 series aprox, sí. Trato de hacer 6 series de 4, perdón, 6 ejercicios de 4 series aprox. A veces puede ser un poquito más, una más, 2 más. Y esa es mi rutina de piernas. piernas, sí. Martes siempre trato de hacer espalda, ¿no? ¿Solamente espalda? Espalda y tríceps, Ok. ¿no? Hago espalda y tríceps. Y también 24 series más o menos de espalda y hago unas 9 series de tríceps más o menos. Que las meto ahí entre, por ejemplo, hago un ejercicio de espalda con uno de tríceps y otro de espalda, por decirte. Ya. ¿No? Después Y ahí otro, descansas. y de descanso, claro. Pero hago ¿Cuánto tiempo esa descansas triserie. entre ¿no? serie? Trato de no descansar más de 2 minutos y medio. A mí me máximo. parece, a mí me cuesta. Yo descanso 1,5 minutos, máximo 2, por reloj. Claro. Pero sé que quizás no estoy haciendo lo mejor, porque dicen que debería descansar 3 minutos, ¿no? Claro. Ahí también depende, claro, como yo hago super serie, entonces ahí entra otra variante, ¿no? Tienes que descansar un poquito más. Pero también dijiste algo bien chévere al inicio, ¿no? Esto hay que adaptarlo a la persona. Totalmente. Y ese minuto más de descanso para obtener un poquito más de fuerza, si lo sumo en mis, imagínate, 30 series por sesión, son 30 minutos más en descanso nomás. Claro. Súmalo a mi semana de 6 días, son 180 minutos. Estamos hablando de 3 horas que no Más. estoy con mis hijos, que no estoy en Claro. mi casa. Entonces, ojo, puedes ver por ahí. Sí, no, tienes que entrenar 3 minutos y sale este pata chapadazo en el gimnasio Claro, enseñándote. claro. Y si no entrenas 3 minutos no vas a crecer. Estás dejando gains en el gimnasio, ¿no? Sí, pero
El contexto. Adáptalo a ti, adáptalo a tu contexto. Yo son 3 horas menos con mis hijos. Ya fui al gimnasio. Claro. Y estoy ahí, ya cumplí, y es suficiente. Que también los estudios te dicen que a veces con una sesión de 20 minutos es suficiente Puede para durar un mantener tu montón. masa muscular. Totalmente. Yo me quedo hora y cuarto, hora y 20 porque me vacilo, porque me quiero retar, porque me quiero cansar, porque quiero también esas endorfinas al final, ¿no? Claro. Esas sesiones, por ejemplo, la sesión de entrenamiento de lunes y martes es 1 hora y media, aprox 1 hora 40, Claro. ¿no? Pero sí, o sea, son 2 días que yo me aboco a ese entrenamiento de fuerza total de piernas y espalda. Entonces tenemos piernas, espalda y tríceps. ¿Y qué sigue? El miércoles ya hago una pausa de fuerza, cero Ya. fuerza. Hacer el cardio. Y hago cardio. Últimamente me estoy tirando al cardio, pero así brutal. A los que les resulta aburrido las pesas, a mí también me resulta aburrido el cardio. Les digo, hay gente también que nos resulta aburrido. Y entonces lo que hago es combinar, ¿no? Cuando estoy además más desmotivado, más combino. ¿Qué quiere decir combinar? Yo, por ejemplo, ahora la última sesión que hice fue 10 minutos de remo, 10 minutos de bicicleta, 10 minutos de elíptica. Un circuito. Una vez yo me acuerdo que tú me dijiste, oye, ¿qué estás haciendo tu Tabata? Me acuerdo que nos encontramos y yo estaba justo haciendo eso. Bicicleta, remo y elíptica. Y y me iba a los apps. Exacto. Y terminas hecho puré, pero es súper eficiente. Esa sesión por lo menos es menos de 1 hora, son 50-55 minutos. ¿Y los haces con intervalos? Trato de hacer, depende de lo aburrido que esté o lo cansado que esté o qué tanto me esté costando, ¿no? Si siento que me va a costar mucho esa sesión, ya no hago de 10 minutos, hago de 5. 5 para llegar a la meta más rápido. 5-5-5. Claro, 5-5-5. Entonces llego más rápido, ¿no? Entonces me motivo más. ¿Y te suplementas con algo? ¿Algún tipo de preentrenamiento, cafeína? Lo creatina? único que yo tomo, y lo he estado diciendo hace mucho, lo único que estoy tomando es preentrenos porque yo no tomo café. Yo también tomo preentrenos y tomo café. Ya, yo soy cero café. Adicto. Yo soy una de las pocas personas en el mundo que no toma café, pero cero. Claro. Creo que haber tomado café 2 veces en mi vida porque tenía una novia que le gustaba mucho el café y me dijo, tienes que tomarte un café, y bueno, ya casi obligado. Uno de tus viajes a Colombia. Sí, exacto. Entonces, pero no, o sea, yo soy cero café, entonces sí necesito ese boost, ¿no? Tiene que ser con cafeína para mí. O sea, para mí es un poquito de cafeína. Claro, que es lo que vas a sentir a fin de cuentas. Previo a entrenar, exacto. Que me da curiosidad tu opinión de este comentario. Entreno hace años en el gimnasio y no veo resultados. ¿Cuál crees que es el error que están cometiendo esas personas? A ver, yo creo que muchos, si hablamos de resultados por cambios, evidentemente no, en el peso, en su composición corporal, piensan que el gimnasio te va a dar el diferencial, te va a dar el resultado y sabemos que en gran parte la composición corporal sobre todo pasa por la alimentación. Entonces, tú puedes ganar fuerza, tú puedes estar más fuerte, ¿no? Mejorar tu masa muscular, pero tu composición corporal, si vamos un poquito a hablar que eso determina el resultado, va a pasar mucho por cómo te alimentas y cómo descansas y cómo te hidratas, ¿no? Entonces, mucha gente a veces se aboca solo en, bueno, voy a entrenar y entrenar me va a dar lo que yo quiero. Claro. Y va a ser el cambio que yo necesito. Yo he pasado por eso. Claro, pero no se dan cuenta que tú entrenas, y lo que hablábamos, 1 hora, ¿no? Como esta sesión que hago, por ejemplo, los miércoles, o 1 hora y media, 40, pero todo el resto de horas, ¿qué haces? Claro. ¿Cuánto duermes? ¿Cómo te hidratas? ¿Cómo es tu descanso? ¿Cómo es tu nivel de estrés? ¿Cómo te alimentas? O sea, yo creo que en la alimentación está, vamos a hablar claros, el 70, 80, 90% a veces, ¿no? Claro. Sí es verdad, y yo hago la distinción, pérdida de peso, el porcentaje que incide la alimentación es mayor, y en ganancia muscular es muy distinto. O sea, se baja un poco, es alimentación 60 y 40% de entrenamiento, o 50 y 50 casi podríamos decir. Y es distinta el enfoque, ¿no? Ese es un gran error que tú identificas. La alimentación, y por eso la persona no cuida la alimentación, no cuida el descanso. Me encanta que hayas dicho el descanso porque es cuando produces hormona de crecimiento y quedarme 4 o 5 horas al día. Ojo, a mí me ha pasado de no tener días de descanso y que también me he visto con el progreso estancado. Hay que descansar. ¿Qué hay de las personas que yo a veces veo en el gimnasio que están levantando unos pesos increíbles, pero ponte para bíceps hasta acá y ya, hasta acá y ya, hasta acá y ya, y rapidito, y no hay ningún tipo de
concentración en lo que están haciendo. ¿Qué recomendación das ahí y qué es lo que debe evitar la gente? Porque se me viene a la cabeza un pata puntual en el gimnasio que lo escucho gritar, escupir, agarre el talco, el citrato de no sé qué miércoles, sí. deja todo hecho, todo lleno de manchas blancas. Y yo veo su rango de movimiento, y su rango de movimiento, yo digo, eso no me parece efectivo ni hablar, sí. Pero yo creo que es una persona que está levantando con el ego más que Exacto. Con el músculo. A veces pasa mucho eso, ¿no? Dos cosas. Una es que nos guiamos muchas veces por estas personas pues, que vemos que tienen una gran masa muscular, ¿no? Y que no sabemos cómo han llegado a eso y que tienen ciertas características y entrenan de una cierta manera y son los referentes, vamos a decir, ¿no? Claro. Y no es así necesariamente, ¿no? Y justo lo hablé hace poquito con un par de personas que las veía haciendo mal un ejercicio, ¿no? Definamos también por qué es hacer el ejercicio mal, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que yo veo muchos influencers, sobre todo de actividad física, no hagas esto y haz esto, no hagas esto. Yo dividiría en dos cosas primero. Uno, yo creo que no hay movimiento mal hecho. Quizás no tan eficiente, pero el que te diga, no hagas el tríceps acá y hazlo así. O sea, trabajas otra área, trabajas otra fase, claro, el músculo, una parte distinta. Claro. Pero no es que uno esté mal, otro esté bien, ¿ya? Ahora, sí dividamos en qué cosas te pueden lesionar y qué cosas no. Claro. O sea, porque eso yo creo que es lo importante, ¿no? Antes de hablar, este ejercicio es mejor que no, al final eso te lo va a dar la constancia, la alimentación y el resto de cosas. Entonces, ejercicios mal hechos, si tu cuerpo lo puede hacer, ya está bien. Ahora, con algunos hay probabilidades que te puedas lesionar. Entonces hay que contar con eso. Muy importante lo que has dicho, el rango de movimiento. O sea, tenemos que ver la naturalidad del movimiento. O sea, hay gente que hace ejercicios contra natura, vamos a decir. O sea, por ejemplo, el bíceps, ¿no? Y agarran y se esfuerzan así, entonces giran toda la muñeca, ¿no? Tú ponte en una posición normal. ¿Cómo levantas tu brazo? Tu brazo lo levantas así. Entonces, ¿por qué lo quieres girar así? O de esta otra manera. Entonces, no vayamos a hacer movimientos atípicos, no naturales, porque obviamente eso va a generar lesión. Claro. Y lo que decía antes, ¿no? Tenemos que ver ejercicios que no causen lesión, que todo lo contrario, sean ejercicios naturales, fisiológicos, ¿no? Que la biomecánica sea la adecuada. Porque si vamos a ir en contra de la biomecánica, entonces vamos a probablemente tener lesiones. Y el rango de movimiento está perfecto. Hay que hacer el rango de movimiento completo. Claro. Y yo creo que ¿en qué momento uno se da cuenta de que el peso no está bien? Cuando cambias la postura y cuando haces un rango atípico. El típico es el bíceps, ¿no? Yo les digo, justo ayer estaba haciendo bíceps. Si puedes, además, apóyate contra una superficie, contra la pared, y tú tienes que levantar de una manera natural, hacer tu rango de movimiento completo, bajar naturalmente. Cuando tú ya te balanceas, cuando mueves el hombro, cuando cambias la posición, es que ese peso no es para ti. Claro. Y como dices tú, tenemos que dejar de lado el ego. Claro. Y hacer cosas eficientes. Si a ti te viene bien estar con 10 kilos y estar con 12, ya es un peso que cambia la modalidad de progresión y cambia tu postura, entonces no es el peso para ti. Deja el ego de lado. Yo me demoré así activamente 1.5 años, 2, en pasar de 8 kilos en bíceps a 12, ¿ya? Y activamente normal, concentrándome, claro. Pero antes de eso yo cargaba 12, pero cargaba... ¡Ah! Claro. ¿No? Entonces tiraba, moviendo jalaba. El hombro. Ahora ya es algo que controlo desde que subo y controlo que puedo, que bajo, y acá me detengo ese segundo, pero... Con tu experiencia como especialista, ¿cuánto tiempo tengo que estar en la fase céntrica, concéntrica? Y explícanos un poquito de eso. Eso es súper importante. Y antes de hablar de eso, quería hablar, porque justo has mencionado la palabra concentración. Otra de las cosas importantes, y a veces que lo hace esto además más aburrido, porque la verdad, es que cuando uno va al gimnasio tiene que ir concentrado. Porque vas a hacer una tarea que es una tarea específica de un trabajo sobre un cierto grupo muscular, si vas a trabajar en algún área específica, y tienes que estar concentrado en ejecutar bien el movimiento, en tener tiempos, ¿no? Como dices tú, de las fases del movimiento. Hay 3 fases básicamente en el trabajo de fuerza. Una es concéntrica, que es cuando se acorta el músculo, ¿no? Vamos a poner el caso del ejercicio de bíceps, por ejemplo, es cuando tú acercas el peso a ti.
la fase excéntrica. Después hay una fase... Concentras. Ahí concentras, esa es la fase concéntrica. Después hay una fase excéntrica, es cuando vuelve el peso a la posición inicial. Pero que no vuelve de golpe, no se suelta. Que no se suelta. Mantiene la resistencia. Y ese es clave porque esa fase excéntrica, de hecho, genera mayor hipertrofia. Entonces, si uno la fase excéntrica la ejecuta bien, tiene un resultado muchísimo mejor que haciéndolo, como dices tú, pues soltando el peso. Claro, entonces, hay que controlar el peso. Yo te voy a decir el tiempo en el que hago el movimiento y tú me corriges, ¿ya? Subo rápido, ¿ya? Subo en un segundo. Sí. Trato de aguantar acá un segundo y trato de bajar en 2 segundos más o menos. Correcto. A veces bajo en 1 segundo y un poquito, Claro, pero del peso. nunca suelto el peso. Exacto. Es una de las cosas, y yo les digo a todos, que uno tiene siempre que tener en mente. Tú tienes que controlar el peso. Cuando tú no controlas el peso, entonces ya estás en un error, porque ya el ejercicio no va a ser hecho de manera eficiente. Claro. ¿No? Cuando el peso te controla a ti. Y luego esto con los pesos, ¿no? Que lo bajan así, sin ningún control. Lo veo con las poleas mucho también, ¿no? La bajan y ¡boom! La sueltan. ¿No? Y esto entonces estás perdiendo en la fase del trabajo de fuerza más importante, que es la fase excéntrica. Hay gente que solo trabaja en excéntrico. O sea, que solo trabaja en el regresar el peso a su posición inicial. Claro. Y lo otro ya lo trabaja, pero muy corto. Pero trabaja en excéntrico, 3 segundos, 4 segundos. Ahí, eso es lo que se llama el tempo, ¿no? Cómo determinas el tempo. Y hay a veces rutinas donde se trabaja el tempo excéntrico a 4 o 5 segundos. Miércoles. O sea, que es Pero trabajas pesos mucho más pequeños. mucho más pequeños, mucho más controlables, pero es una muy buena forma de trabajar. Ahora, hay otra fase del trabajo que es, además tú ya la ejecutas, que es el trabajo isométrico, que es cuando no hay movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando tú decías, hago el trabajo concéntrico en 1 segundo, me quedo ahí, ese es trabajo isométrico. Ajá. Y eso también tiene su valor. Claro. ¿No? Y después viene el trabajo excéntrico, ¿no? Entonces, trabajo concéntrico, trabajo isométrico, trabajo excéntrico. De hecho, el trabajo isométrico se usa mucho, por ejemplo, en temas de rehabilitación, ¿no? Cuando uno está iniciando, la sentadilla isométrica, ¿no? Que es apoyarse contra la pared y mantenerse, ¿no? Sentado en esa posición por unos segundos, ¿no? Es también algo que genera fuerza, genera aumento de masa muscular, pero sobre todo en estadios iniciales, ¿no? Pero combinado, por ejemplo, con un buen trabajo concéntrico, excéntrico, está perfecto, ¿no? ¿Qué opinas de la gente que su entrenamiento arranque de la siguiente manera? Llego al gimnasio, corro 20 minutos y luego bajo los fierros. Es algo muy frecuente. Sí. Es algo que a mí me rebaten mucho. Yo creo que es perder mucho de tu tiempo, ¿no? 20 minutos es tan valioso. Y en el tema de fuerza, ¿no te parece que estás gastando tus reservas de glucógeno Totalmente. que necesitas para eso y ya llegas un poco más fatigado al momento donde necesitas la mayor cantidad de fuerza? Si se quiere trabajar fuerza y ejercicio cardiovascular, aeróbico en la misma sesión, tiene que ser siempre prioritario, ¿no? El ejercicio de fuerza. Sí. Y ahora, hemos hablado de masa muscular, hemos hablado de la importancia de guardarla, de preservarla. Y tú tratas obesidad, ¿no? Y el mercado se ha inundado de estas inyecciones. Que yo no quiero categorizarlas como buenas ni como malas ahorita. Lo que sí quiero categorizarlas es que son una herramienta poderosísima contra la obesidad. Pero quiero ver contigo esto de acá. Scott Disick's situation becoming a family emergency. When this all started, fans spotted medication boxes visible in Scott's fridge during the Kardashians. When Khloe called to Scott had been dealing with some intense patterns around food, consuming way too much of certain things, and then swinging to barely eating at all. When he started using... Esa cara es la cara de una persona que está con caquexia. Demacrada, claro. O sea, la caquexia es el proceso de los estadios finales del cáncer en el cual el cáncer ha crecido tanto y necesita tanta energía que por más que comas no vas a poder administrar adecuadamente la energía en tu cuerpo y se empieza a consumir tu masa muscular y creo que una de las principales teorías que nos permite decir que el músculo es tu escudo metabólico contra el cáncer es esta caquexia, ¿no? Pero es que estamos viendo este pata que ha sido pues uno de los ex de las Kardashians, uno de los patas más bonitos de Hollywood en su momento y ahorita se ve así, ¿no? Y que cuando en el reality iban a la casa de él encontraban las cajas de Ozempic y el pata no se avergonzaba y eso a mí me parece muy bien, no tiene por qué avergonzarse. Pero acá creo que estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, como dices tú, ¿no? Ha venido en los últimos tiempos pues a
Yo creo que incluso a reemplazar, ¿no?, las estrategias que antes se utilizaban, ¿no?, un poquito más agresivas en cuestión de pérdida de peso, ¿no? Y yo creo que los análogos de GLP-1 están para quedarse y son una muy buena herramienta y ahora ya no se opera tanto la gente ni se pone balón intragástrico, sino comienzan a utilizar estas inyecciones. De hecho, tengo el dato de cuánto han bajado las cirugías bariátricas, en 45% a nivel mundial. Imagínate. Entonces, claro. Pero también hay otra cosa importante. Cuando estudias los GLP comparados con la cirugía bariátrica o con una dieta, la pérdida de masa muscular es la misma. Y ahí viene la gran tergiversación, yo digo, ¿no? Porque, claro, los que van en contra un poco se tratan de agarrar de lo que sea. Claro. ¿No? Y la pérdida de masa muscular se da en todos los procesos que tú quieras mencionar de pérdida de peso, en todos los tipos de estrategias: cirugía, balón intragástrico, dietas agresivas, dieta keto, dieta de cualquier tipo. ¿Y por qué va a ser la excepción en los Ozempic? O lo puedes ver, vamos al ejemplo más clásico. La persona que quiere aumentar masa muscular va a pasar por un proceso de exceso de calorías, va a tener que consumir más calorías, un superávit calórico, va a tener que entrenar fuerte, descansar, va a construir más músculo, pero va a ganar grasa, y luego cuando pierde esa grasa va a perder un poco de ese músculo. Exacto. Es como funciona, ¿no? Es como funciona. No, lo ideal es minimizar esa pérdida, ¿no? Yo digo, bajo el esquema que tú quieras, no vas a lograr que sea 0% pérdida de grasa o 0% ganancia de masa muscular. O sea, es imposible eso. No es dable, no se va a producir. Pero tenemos que minimizarlo. Entonces, con todos los detractores que existen ahora, porque obviamente estos fármacos pues, han llegado a incomodar a mucha gente también, está claro. Y como hablamos, pues no es que sea la panacea, pero es una buena herramienta que nos va a servir y nos va a servir muchísimo. Y además, cada día se están, ¿no?, mejorando, haciendo mejoras y sacando nuevas versiones, ¿no? Sí. Así que está súper bueno. Pero la base también tiene que seguir la de que tú generes buenos hábitos de vida, porque incluso esos pacientes que a día de hoy están ya utilizando el GLP-1 no van a tener resultados si no descansan bien, si no se hidratan bien, si no tienen buenos hábitos, si no entrenan. Van a perder masa muscular también, claro, como cualquier otro tipo de estrategia que tengan, y probablemente más acelerada, ¿no? Porque claro, si vemos que un fármaco te disminuye más de peso, en general también te va a disminuir en proporción más masa muscular. Si un fármaco te hace perder 10 kilos y te hace de esos 10 kilos perder 2 kilos de músculo, si el siguiente te hace perder 20, te va a hacer perder 4 kilos de músculo también. Claro. Entonces hay una consecuencia lógica de eso, ¿no? Y los estudios han ido avanzando sobre esto, ¿ya? Yo los quiero citar. Mira, en más de la mitad de los estudios que se han hecho, estos importantes, se encontró que la masa magra perdida fue de 20 a 50% del peso total, que es un montón. Y acá me detengo un segundo. Igual que en la cirugía bariátrica. Que a mí me parece alucinante eso, ¿no? Hay un cantante peruano de cumbia, creo que sirve bueno para fines educativos, se llama Yosimar, que después de que se operó tenía también este tipo de cara, que es que ves como las bolas de Bichot han desaparecido, ves como los pómulos están completamente marcados, hasta se ven como los huesos temporales empiezan a marcar, ¿no? Y nadie nunca levantó la alerta de, está perdiendo masa muscular. Y ahora repentinamente todo el mundo está buscando el like en Instagram por decir que Ozempic hace perder masa muscular más que cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Y cuando decimos Ozempic, no hablemos de marcas. Semaglutida, tirzepatida, análogos de GLP-1. Ahora, igual que una dieta, igual que una cirugía bariátrica, pero ahora hay otra revisión que se está encontrando que puede ser más o menos del 15%. Es una segunda revisión. Y yo tengo una teoría de por qué. Y más que una teoría es porque también cómo se estructuró el estudio. Ya se incorporaron en estos cambios del estilo de vida. ¿Qué significa? Ya se incorporó el descanso, una alimentación alta en proteínas y el levantamiento de fuerza. El levantamiento de pesas, el ejercicio de fuerza. Sí. Entonces, acá hay algo bien achorado, ¿no? Que si una persona pierde 10 kilos y no lleva los cambios de estilo de vida necesarios, de esos 10 kilos, 5 pueden ser músculo.
que Terrible. nuevamente tu seguro de vida, tu jubilación y todo eso está en riesgo, ¿no? Es como que te bajen en 50% tu AFP, que vienes ahorrando por años, ¿no? Y engrana con esto. Tú tratas obesidad todos los días, ¿no? ¿Estos medicamentos funcionan de verdad? Funcionan, son efectivos y como digo, creo que son una gran herramienta que han llegado para cambiar un poco, ¿no? La ecuación, ¿no? Y yo creo que con el tiempo además, bueno, de hecho ya hay versiones, ¿no? Todavía no han llegado aquí que no son inyectables, sino que son pastillas. Entonces, esto va a cambiar muchísimo, muchísimo la ecuación. Pero tenemos que tomar esto con cautela, ¿no? Por lo que hablábamos, ¿no? No podemos desviar el foco de que la base siempre va a ser la base sobre lo que tenemos que trabajar. Y definitivamente, si lo vemos como la solución, ¿no? Como la solución milagrosa que nos va a evitar tener que cambiar nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras decisiones del día a día, nuestras decisiones del fin de semana. Entonces ahí estamos en un error. Es un gran aliado. ¿Por qué es tan importante? No es milagroso. ¿Por qué es tan importante todo esto que estás mencionando con el uso de estos fármacos? Porque yo creo que al final eso va a hacer que el fármaco sea mucho más eficiente. Y que sí, realmente haga que lo que decíamos antes, ¿no? Que se minimice esa pérdida de masa muscular, que sea más eficiente la pérdida de grasa, ¿no? Y que no sea pues un 50-50, sino que ya lo llevemos a un pues 80-20, 90-10, ¿no? Que es lograble, pero es lograble bajo ese contexto, no bajo el contexto de me inyecto cada semana y a ver qué pasa, ¿no? Ya. Ojo que también hay pacientes que no llegan a perder de la manera que estaba proyectada. O que pierden muy poquito. O que pierden muy poquito. ¿En tu opinión por qué se da eso? Yo creo que son pacientes que básicamente no han entendido el sentido de esto, ¿no? Y claro, no nos podemos meter pues en la cabeza del paciente o no podemos poner una cámara, ¿no? En el paciente para ver realmente qué está haciendo y qué decisión toma en su día a día, pero estas pequeñas decisiones de cada día, sobre todo la gente que sale, por ejemplo, a comer mucho fuera, cambian toda la ecuación, ¿no? No se dan cuenta. Y no se dan cuenta, entonces el que pues, se va y no se dice, bueno, ok, voy a comer el pollo a la brasa, pero le voy a quitar las papas, no le voy a poner el aliño que me dan, sino que voy a pedir un poco de aceite de oliva y sal. Me voy a comer todas las verduritas, le voy a quitar, ¿no? Al pollo voy a comer la parte magra. Claro, hace mucha diferencia con que le va y está al lado y dice, bueno, pero es un pollo a la brasa, así es sano, unas papitas no pasa nada, el aliño, bueno, un poquito de aliño no pasa nada, y en el no pasa nada, al final ves la comparativa y hay 400 calorías en un lado y 700 en el otro, y ahí está la diferencia. Yo tengo un caso de una paciente ahorita que no está perdiendo peso y me identifico mucho porque yo estuve en el mismo problema que ella. Y el consejo que le tuve que dar fue, necesito que ahorita te olvides de perder peso, necesito que comas más, que subas un poco de peso, porque necesito recuperar tu masa muscular. Y es a raíz de que yo en el 2020, cuando salieron todos estos estudios de ayuno intermitente de 24, 36 horas, para longevidad, para resets hormonales y bla, 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 que tenían un sustento científico, pero que se masificaron, yo, tratando de estar en la vanguardia de todo, empecé a practicarlos y bajé muy rápido de peso, perdí muchísima masa muscular, mi rebote por mi enfermedad que tengo, la obesidad, fue brusquísimo, y luego cuando empecé a ordenarme, a hacer todo lo de siempre para perder peso, no se movía un gramo la grasa. Y me tocó, estando con sobrepeso, subir más de peso, y ahora mi metabolismo ha logrado ese equilibrio, ese balance, porque tengo la suerte de que habían los hábitos de fondo ahí, claro. Y que sí, el músculo tiene esta memoria que sí se recupera, ¿no? Que me da curiosidad, ¿el músculo tiene memoria? Es un término que se usa, ¿no? Y definitivamente tiene algo de asidero, ¿no? Es decir, la persona que ha entrenado alguna vez en su vida, evidentemente, pues le va a ser mucho más factible el volver a entrenar, reincorporarse, pero no nos confiemos en la memoria del músculo, ¿no? Ok. Entonces, acá viene mi pregunta. La gente que usa semaglutide, tirzepatide o cualquier análogo de GLP-1 pierde músculo porque este medicamento va al músculo y lo disuelve, ¿o cuál es el mecanismo detrás de esa pérdida de masa muscular?
O sea, como hablábamos, el déficit calórico que te va a generar por la pérdida de apetito te va a llevar a que pierdas absolutamente todo. Si tú no proteges tu músculo, ¿no? Si no le das lo que necesita, y sobre todo estamos hablando de dos cosas muy importantes que son el entrenamiento y una cantidad suficiente de proteína al día, ¿no? Que ese es un tema también muy específico que ya se sabe que cantidades mínimas que tú tienes que consumir de proteína al día, porque si no, no vas a poder mantener esa masa muscular. Entonces ahí es cuando se ven los problemas que estamos comentando, ¿no? Y hay una cosa muy importante, ¿no? Porque mucha gente dice a veces, bueno, es que quieres perder peso, pues come menos, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Es que a veces comer menos no te va a ayudar a perder peso. ¿Y por qué? Porque vas a perder mucha masa muscular y por lo tanto tu metabolismo va a descender tremendamente. Cuando hablamos del metabolismo, ¿por qué desciende el metabolismo? Porque no tienes músculo. No hay esa reserva. Y ahí está también el tema de que, y me pasa muchas veces, incluso con pacientes que están en el tratamiento, sí, doctor, me veo muy bien, y sí, a veces no tengo hambre, estoy muy bien, me siento saciada, y me salto la comida de la mañana, o me salto la comida de la... Y digo, ese es un gran error. Porque vamos a poner en promedio que tú tienes 3 comidas al día y que repartes la cantidad, por ejemplo, de proteína al día en esas 3 comidas, estás comiendo 1/3 menos de proteína al día. Si lo haces eso de manera repetida, entonces vas a perder más músculo, está claro. Y quiero que aclares algo, y en la forma más simple posible. Perdemos músculo y el metabolismo se hace más lento. ¿Cuál es esa relación músculo-metabolismo que hace que se haga más lento? Mira, para que te des una idea, más o menos, en una persona promedio que tiene un 30-40% de masa muscular, el metabolismo basal, más o menos, el músculo aporta más o menos un 20% del metabolismo basal. Entonces imagínate que tú desciendes a un 20% de masa muscular. Entonces ya ese aporte que era un 20% de toda esa torta, ahora es un 10%. Entonces es muchísimo, has perdido un 10% de metabolismo porque has perdido la mitad de tu músculo. Entonces es dramático. ¿Por qué está tan ligado metabolismo a músculo? Porque básicamente si nosotros vemos toda esa torta, está repartida en muchos órganos, sobre todo cerebro, que consume 20%, hígado, 18, casi 20%, corazón, un 13%, riñones, y ahí en esos órganos, de esos órganos no podemos modificar eso. Claro. Eso Voy es... al gimnasio para perder 10 gramos de hígado. De hígado, no se puede, de corazón, no se puede. Eso ya está, y eso no lo podemos modificar. ¿Qué podemos modificar? Son los otros valores. Músculo, masa ósea y la cantidad de grasa que tenemos. Entonces, cuanto más grasa hay, claro, la grasa, vamos a decir, si tú tienes 20% de grasa, esa grasa es un 5% de tu metabolismo. Entonces es muy poquito, la grasa es casi metabólicamente inactiva. Entonces cuanto más grasa tienes, esa torta se reparte de manera distinta y no equitativa. Pero cuanto más músculo tienes, entonces sí vas a incrementar tu metabolismo decididamente. El músculo es un órgano que consume un montón de muchas energía. calorías, mucha energía. Y ahora que lo pusiste así en los 3 tejidos que puedes intervenir, yo te hago una pregunta que estás escuchando del programa. Tú dirías, ya Fresh, voy a perder un poco de hueso. Ni hablar, ¿no? Porque en tu cabeza dices, pucha, si pierdo hueso no voy a poder caminar. Tal cual. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. No, así tienes que ver al músculo. No puedo perder músculo porque no voy a poder caminar, ¿no? Es mi seguro. Si un paciente va a usar estos medicamentos, ¿no? ¿Qué cosas sí o sí tiene que hacer para que haya una gran diferencia entre una persona que tuvo un éxito con el medicamento, como lo vemos en la gran mayoría, que eso es lo bacán, y una persona que le va a complicar la salud en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son esos no negociables del uso de estos medicamentos? A ver, yo los pongo un poco así, ¿no? Hay que, buscando la mejora en la composición corporal, ¿no? En la pérdida de grasa, tenemos que tener un esquema, un régimen de alimentación balanceado, que aporte muchos nutrientes. No podemos, lo que decía antes, saltarnos comidas. Tenemos que tener un mínimo de consumo de proteína al día, ¿no? Que mínimamente tendría que ser alrededor del 1.5 gramos por kilo de peso, mínimamente. Eso en cuestión del aspecto nutricional. La hidratación también es súper importante. A veces lo dejamos de lado y
aquí ya han visto, ya me acabé este vasito de agua. Yo intento siempre decirle a los pacientes, en las primeras horas del día tenemos que consumir mucha agua. Claro. E intentar por lo menos llegar al litro y medio y estar constantemente bebiendo agua porque es importante. Nuestro cuerpo es gran parte agua, nuestros músculos son gran parte agua, nuestros tejidos también. Y si no consumimos agua, eso al final nos va a pasar factura. Y de hecho hablaba hace poco con un médico traumatólogo y me decía, muchas de las lesiones a veces se dan porque las personas están deshidratadas. En las articulaciones hay mucha agua, líquido sinovial, y claro, estás deshidratado, vas a tener las lesiones. De hecho, la forma en la cual las células generan energía es a través de las bombas de sodio y de potasio, ¿no? Y si no tienes eso, la célula no funciona adecuadamente. Totalmente. Yo quiero agregar algo a lo de la hidratación, que el centro del hambre y el centro de la hidratación es el mismo, y este medicamento va ahí. Entonces, así como te quita el hambre, también te quita la sed. Y hay que vigilar mucho eso, ¿no? A veces, y yo le digo a los pacientes en las consultas, a veces cuando tenemos la sensación de sed es que ya estamos deshidratados. Entonces no tenemos que llegar a eso. Por eso hay que prevenir. Por eso que no es que, es que no tomo agua porque no tengo sed. No, es que tú tienes que prevenir tener sed y mucha sed porque ahí ya estás deshidratado, ¿no? Entonces hay que ir un paso adelante, ¿no? Entonces, como para cerrar el tema de los no negociables que me decías, pues está el régimen alimenticio, el consumo adecuado de proteína, el no saltarse comidas, la buena hidratación, el entrenamiento de fuerza. Yo creo que el paciente que entra a comenzar a utilizar estos fármacos no puede no entrenar. O sea, es un requisito indispensable. Como decía, lo mínimo 3 entrenamientos por semana. Si puedes caminar un poco más y activarte y moverte, excelente. Ya también tenemos... ahora ya se han sacado estadísticas de cuántos pasos al día es lo ideal que uno debe hacer, y esto se lo doy a todos mis pacientes. Hay un rango ideal de 8.000 alrededor, pero ya se han visto que con 6.000 hay beneficios, ¿no? ¿Le quitarías a un paciente que está usando estos medicamentos la receta, la orden, si no está entrenando? Es una decisión fuerte, ¿no? Porque... Pero sí se podría plantear, ¿no? O sea, le daría un chance, ¿no? Yo también creo que éticamente es lo correcto, ¿no? Claro. Porque hasta qué punto me sirve que sigas perdiendo peso si el problema que te voy a traer más adelante es peor. Claro. Es como cuando te doy el Tiene sentido, claro. Cuando te doy el antipsicótico y sé que después te voy a generar todo un problema, o no sé, cuando te doy un medicamento que sé que te va a causar un montón de reacciones adversas, no es lo más ético, ¿no? Claro. En este caso, la reacción adversa es esa, es que pierdas tu masa muscular, que es tan importante como lo hemos desarrollado en todo este capítulo, ¿no? Yo creo que podría plantearse así, ¿no? Porque yo les doy plazos a los pacientes, ¿no? A veces cuando están en el programa, que no son 90 días, digo, bueno, primer mes adaptemos, no sabemos, pero para el segundo mes, si no entrenaste, o sea, ya no te voy a jalar las orejas, ya es como, oye, te voy a encarar, ¿no? Porque ya, ya no estoy tan contento con tu pérdida de peso, porque entonces ya estoy dudando, ¿no? A veces veo esos pacientes que pierden muchísimo, ¿no? Y digo, atención, porque no estamos hablando de perder peso, estamos hablando de perder grasa. Si tú estás perdiendo mucho peso y no estás entrenando nada, ahí se está yendo mucho músculo. Entonces, no nos engañemos, ¿no? Y yo a veces los felicito a los pacientes, les doy su palmadita, pero si no está entrenando, también corrijo y le digo, ojo, porque que no estés entrenando, esto implica que muy probablemente estés perdiendo mucha masa muscular en esos 7-8 kilos que has perdido. Y no van a salir de esto sin el entrenamiento de fuerza. Yo digo una cosa muy, muy importante y que trato de que calen todos mis pacientes, ¿no? Perder peso implica muchas cosas, muchos hábitos. Y sobre todo la alimentación, y estamos clarísimos con eso, en un 70, 80, 90%, lo que tú quieras. Entrenar también nos va a ayudar un poquito a perder peso, mejorar nuestro metabolismo, la hidratación, les caso. Pero mantener el peso, yo creo que el gran avance en el tema de las cuestiones de las ciencias de la salud y el deporte es que mantener el peso implica que tú preserves tu masa muscular, que entrenes. Si no, es casi imposible que tú puedas mantener el peso. Yo no he visto realmente personas que mantengan el peso sin realmente hacer un cambio en su actividad física y el entrenamiento sobre todo. Llega el punto en el cual la pregunta es ¿qué es más importante, no? ¿Perder grasa o mantener músculo? Está ahí, ¿no? Yo creo que está es una pelea. Es como cuando te preguntan, ya, pero ¿qué es más importante? ¿Dormir o hacer deporte? No, que es la misma huevada. Es que ahí también, ¿no? Y yo a veces a algunos pacientes les digo, sobre todo a los que les gusta entrenar mucho, ¿no? Están levantándose 4 o 5 de la mañana y yo les digo, ¿y cuántas horas estás durmiendo? Claro. Entonces yo les digo, doctor, estoy entrenando 6 veces por semana, me levanto 5 de la mañana, sí, duermo 5 horas. Prefiero que tienes 3
y que puedas dormir un poco más. Yo tengo muchos pacientes hombres que están con sobrepeso e incluso con obesidad y que vienen de ese run de, pucha, me metí a entrenar y me levanto a las 4 de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana, pero claro, siguen estresadísimos, con el cortisol elevadísimo, sintiéndose mal, porque no están durmiendo, ¿no? Y van en ritmo automático, ¿no? Porque además hay otra cosa que pasa, ¿no? Que muchas de estas personas que están en estos entrenamientos 4 o 5 de la mañana y que duermen 5 horas, que es inconcebible, claro, el cuerpo se adapta. Claro. Porque el cuerpo se adapta a todo. Se adapta a periodos de hambruna, de guerra, de todo. Entonces el cuerpo se adapta a dormir tus 4 o 5 horitas, pero el daño que te estás haciendo a la larga es un daño importante. Todo es una elección, ¿no? Porque por ahí alguien puede escuchar esto y decir, no, claro, pero ustedes tienen el privilegio de poder A, B, C, D. Sí, lo puedes ver como privilegio, y yo también tengo el privilegio de, en Año Nuevo, siempre lo uso. En Año Nuevo yo me voy a dormir a las 10 de la noche. Llueve, teniendo relampaguee. Muy raras veces me quedo hasta más tarde. Tú también tienes ese privilegio de poder decidir en ese momento. Sí, algunos las tenemos más jodidos que otros, algunos las tenemos más difíciles que otros, pero es una decisión. Se trata de decisiones. Lo que sí le puedo decir a esa persona que quizás se le viene a la cabeza esto es, ya, ok, pero son las cartas que te tocaron. ¿Vas a jugarlas de la mejor manera o vas a seguir culpando al sistema o a los demás? Claro. Porque es tu vida y es la que te queda, ¿no? Claro, uno decide su destino al final y las pequeñas o grandes cosas que tienes que decidir, pues al final están en ti, ¿no? Nadie te pone una pistola en la cabeza, ¿no? Para hacer una u otra cosa. Jaime, ¿qué es un hombre? Te vuelvo a repetir la misma respuesta. Un ser humano con cromosoma XY, un ser humano productor de testosterona, y con las características de virilidad, de masculinidad y sexualidad propias. Y creo que el hombre tiene que prepararse, porque es verdad que han cambiado un poco las estructuras sociales a estos nuevos tiempos también. Claro. ¿No? Y a seguir tomando el rol, ¿no? Porque al final el hombre siempre tenía un rol, ¿no? Pero con estos nuevos tiempos un poco ha cambiado la historia, ¿no? Ahora la mujer es mucho más proactiva, trabaja, hace, deshace, ¿no? Y el hombre parece que a veces se hubiera quedado un poquito como de lado, ¿no? Y claro, creo que no solo biológicamente y físicamente, sino socialmente tenemos que seguir siendo partícipes activos de ese rol que se nos ha encomendado, ¿no? Claro. De ser cazador, de proveer, de estar ahí, y ahora quizás un rol más compartido, pero también siendo protagonistas y activos, ¿no? En ese sentido. Claro, o sea, que la mujer siga desarrollándose es fabuloso, que lo siga haciendo. Totalmente. Pero ojo, y está bien, porque es parte de ese... Nosotros también tenemos que seguir desarrollando. Tenemos que seguir desarrollando, tenemos que seguir produciendo y tenemos que seguir produciendo testosterona, sí, porque es parte de nuestra biología y es parte de nosotros. Está el momento en el cual el ser humano va a extinguirse si seguimos totalmente, así, claro, ¿no? Si dejamos de producir testosterona y dejamos de producir espermatozoides, entonces al final se extingue la raza humana. Y dejamos nuestro rol. Nuestro rol, ¿no? Exacto. Dejamos nuestro rol. La tasa de natalidad en países está en 0.8 y no se dan cuenta que en unas décadas van a tener un problema muy grande, ¿no? Oye, Jaime, te comprometo para que hablemos lo que quedó del tintero sobre los runners desde tu punto de vista de médico especialista en deporte, y también otras cositas ahí que tenía preparadas pero que por el tiempo no quedaron, pero está comprometido, ¿ok? Buenas. Muchas gracias y nada, pues nos vemos en la siguiente. Y si quieren ver a Jaime, ya saben, en sus redes sociales Dr. J. Fit. Dr. J. Fit. Y si no, también me escriben a mí y Jaime puede ser su médico cuando quieran, ¿ok? Nos estamos viendo. Chao, chao.